Capítulo 9. Presionando en la ira y la falta de perdón pasadas. Bueno, ¿alguna vez se enoja? Pero por supuesto que sí. Es que todo lo hacemos. Dios nunca nos dice que no sintamos ira. Él dice, airaos pero no pequéis. Efesios 4:26. Podemos sentir enojo. Y eso es importante. Pero lo que es más importante es cómo procesamos nuestro enojo. Al principio, puede parecer que la ira no tiene nada que ver con las adicciones a la aprobación. Pero cuando miramos la raíz de los problemas de la ira excesiva, casi siempre encuentran su semilla en problemas anteriores. La ira ciertamente puede ser solo otra faceta de nuestra lucha con la aceptación. He descubierto que muchas personas que se enojan con frecuencia tienen una raíz de inseguridad en su vida. Los que se ofenden fácilmente y son sensibles son inseguros. Deben ser tratados bien para sentirse bien consigo mismos. De alguna manera esperan ser maltratados porque en el fondo se sienten mal consigo mismos. Sin embargo, cuando están enojados porque lo que temían de sí mismos ha sido confirmado al menos en sus mentes. La palabra ira es una letra eliminada de la palabra peligro. La palabra de Dios nos dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestra ira. Efesios 4:26. Cuando nos mantenemos enojados, le damos al diablo un punto de apoyo en nuestra vida. Ve al verso 27. Abrimos una puerta para que él trabaje. La mayor parte del terreno ganado por Satanás en la vida del cristiano se obtiene a través de la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. Las personas que se enfurecen muy fácil siempre hacen un mal aterrizaje. Cuando nuestras emociones están fuera de control, también lo está nuestra vida. La ira hace que nuestra boca trabaje más rápido que nuestra mente y terminamos diciendo y haciendo cosas que lamentamos más tarde. Dios promete a sus hijos una vida bendecida y abundante si obedecen sus mandamientos. Mantenerse enojado y albergar sentimientos desagradables hacia los demás es desobediencia. Debemos darnos cuenta de que la ira sostenida es pecado. Si no lo miramos por lo que es, podemos sentirnos tentados a aferrarnos a él. William Secker, un pastor del siglo XVII, dijo: el que estaría enojado y no pecara, debe estar enojado con nada más que el pecado. Si te enojas por el pecado de la ira, no te sentirás tentado a mantenerlo. En varios de los libros que he escrito, he incluido un capítulo sobre la ira. Aunque como escritora me esfuerzo por presentar material nuevo, este es un tema que no puede ser ignorado. Es que debemos ser rápidos para perdonar. Debemos lidiar adecuadamente con la emoción de la ira. Y si no lo hacemos, las consecuencias son realmente devastadoras. Una persona herida no puede recibir curación emocional mientras permanece enojada. Dios nos ordena perdonar tan libremente como Él nos ha perdonado. Efesios 4:32. En esta vida debemos estar dispuestos a ser muy generosos con el perdón. Es una cosa que generalmente necesitamos regalar, al menos hasta cierto punto todos los días. No es justo.
Cuando hemos sido maltratados, parece totalmente injusto perdonar a quienes nos han hecho daño. Sentimos que alguien debe pagar por lo que nos ha sucedido. Cuando nos duele, queremos culpar, queremos justicia. Necesitamos recordar que Dios es justo. Ve a Deuteronomio 32:4. Su palabra promete que eventualmente corregirá todo lo que está mal, si tan solo confiamos en Él. Ve a Isaías 61 del 7 al 8. Una mañana, a eso de las 3 me desperté de repente y escuché lo que me sonó como una voz audible que me decía: si Dios es real, entonces Dios es justo. Era como si Dios quisiera recordarme de una manera muy fuerte que siempre podría contar con disfrutar de su justicia en mi vida. Esto ha sido verdaderamente reconfortante. La Biblia nos enseña en el Salmo 37 a no preocuparse por los malhechores, porque serán tratados. El verso 8 dice: cesa de la ira y abandona la ira. No te preocupes, solo tiende a hacer el mal. Si alguien nos ha maltratado y seguimos enojados, somos tan culpables como el que nos maltrató. Dios ha ordenado a ese individuo que no maltrate a las personas, pero también nos ha ordenado que no nos enojemos. Cuando nos mantenemos enojados, Dios no trabajará en nuestro nombre. Dios comienza donde terminamos. En la palabra de Dios se nos ordena varias veces que perdonemos a quienes nos maltratan, a orar por ellos y a amarlos, y a esperar en la justicia de Dios. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Primera de Pedro 3, verso 9. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Lucas 6, del 27 al 28. Estas instrucciones no son fáciles de seguir. Obviamente es imposible hacerlo a menos que elijamos presionar más allá de nuestros sentimientos. Sí, debemos presionar. Debemos hacer un esfuerzo por perdonar y soltar la ira. Casi parece injusto de Dios, incluso el pedirnos que hagamos tal cosa. Si quieres saber la verdad, realmente siento que esta es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide. Es difícil, pero no es imposible. El Señor nunca nos exige que hagamos nada sin darnos la capacidad de hacerlo. Es posible que no queramos perdonar, pero podemos hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Realmente estás maltratado? Las personas inseguras a menudo perciben que están siendo maltratadas, cuando en realidad ese no es el caso en absoluto. Yo recuerdo que me sentí maltratada y enojada cuando Dave no estuvo de acuerdo conmigo sobre cuestiones menores. Su opinión, que ciertamente tenía derecho a tener, era simplemente diferente a la mía. Pero estaba tan insegura que me sentía rechazada. Como dicen por ahí, hice montañas de molehills. Convertiría un incidente menor en una tragedia porque era muy delicado.
Cuando no me salía con la mía, me sentía maltratada y me enojaba. Cuando me corrigieron, incluso de una manera menor, respondí con ira y sentí que me estaban tratando injustamente. Mi punto es este. Es posible creer que lo están tratando injustamente cuando ese no es el caso en absoluto. La forma en que procesé las reacciones de las personas hacia mí estaba totalmente fuera de balance debido a mi abuso pasado. No podía discernir correctamente cuando estaba siendo maltratada de verdad, en comparación con cuando la gente simplemente estaba siendo honesta conmigo acerca de sus propios sentimientos. La verdad es que estaba muy enojada porque estaba muy insegura. Buscando compensación. Las personas que han resultado heridas no solo se enojan, sino que a menudo también buscan compensación por las injusticias cometidas. Existe la sensación de que se les debe algún pago por su dolor. Dios declara claramente que la venganza es suya. Él dice que pagará a nuestros enemigos y nos compensará. En realidad, promete una doble bendición para nuestros problemas anteriores. Ve a Romanos 12 del 17 al 19 y a Isaías 61 verso 7. Finalmente, supe que si alguien realmente me maltrataba, no necesitaba una compensación exacta. Podía confiar en que Dios traería la justicia que fuera necesaria, si es que fuera necesaria. Mi padre me lastimó y estaba tan enojada que pasé años tratando de cobrar lo que creía que me debía de personas que no tenían nada que ver con mi dolor. Por ejemplo, Dios me hizo darme cuenta de que estaba tratando de cobrarle a mi esposo, Dave, una deuda que no debía. Mi padre me hizo daño y no confiaba en Dave. Mi padre no me disciplinaba adecuadamente, así que tenía miedo de dejar que Dave disciplinara a nuestros hijos. Mi padre hizo mal uso de su autoridad en mi vida, así que fui rebelde hacia la autoridad de Dave. Sé que suena tonto, pero todos tenemos la tendencia de hacer lo mismo. Queremos que alguien pague por nuestro dolor, y dado que con frecuencia no podemos cobrarle a quien nos hizo daño, atacamos a los demás. Están confundidos porque no tienen idea de por qué les respondemos como lo hacemos. Dios quiere que confiemos en que Él nos pagará. Él ha traído una maravillosa recompensa a mi vida. Me ha dado el favor y me ha promovido más allá de lo que jamás habría podido imaginar. Pero primero tuve que dejar ir y dejar que Dios fuera Dios. Alguien a quien llamaré Janet tuvo este problema. El padre de Janet no le mostró amor y afecto. Cuando se casó, esperaba que su esposo John le devolviera el dinero. Él, por supuesto, no estaba obligado a devolverle lo que echaba de menos en su infancia. Él no entendió sus acciones, pero tampoco ella. Estaba reaccionando a las viejas heridas que aún necesitaba curarse. Janet requirió una cantidad excesiva de atención por parte de John. Ella lo presionó para estar con ella todo el tiempo. Estaba celosa de los amigos que él tenía. Nunca recibió la aprobación de su padre, por lo que se convirtió en una adicta a la aprobación. John tuvo que tratar de hacerla sentir bien consigo misma en todo momento.
Si él no podía decirle que se veía bien o que la cena era excelente, se sentía lastimada e ignorada y arremetía con ira. Y John se sintió controlado y manipulado. Aunque amaba a Janet, comenzaba a sentirse abrumado y se preguntaba si había cometido un error al casarse con ella. Él intentó complacerla mucho, pero nada parecía ser suficiente. Por lo tanto, se sintió derrotado la mayor parte del tiempo. John había sido un tipo alegre y tranquilo. Cuando él y Janet se casaron, estaban felices, pero ahora él se sentía deprimido, desanimado y enojado. Él temía volver a casa del trabajo por la noche y no esperaba los fines de semana. Janet y John necesitaban ayuda. Es triste decirlo, pero Janet se negó a buscar ayuda. Ella culpó de todo a John y finalmente terminaron divorciados. Este escenario se repite con frecuencia en nuestra sociedad en estos días. La tasa de divorcios es más alta que nunca y se debe en parte a que las personas que han sido heridas en el pasado intentan que las personas en el presente les paguen por algo con lo que no tienen nada que ver. Debido a viejas heridas, perciben que están siendo tratadas mal cuando de hecho ese no es el caso en absoluto. Tienen que aprender, tal como yo tuve que aprender, que si sienten dolor, no necesariamente significa que alguien realmente los está lastimando. Si las personas involucradas en casos de este tipo son cristianos y dejan que Dios lo haga, Él los sanará y traerá justicia a sus vidas. Si no son cristianos, o si son cristianos pero se niegan a obedecer las instrucciones de Dios, bueno, arruinarán por completo su relación o, en el mejor de los casos, cojearán en un estado infeliz mientras su situación empeora gradualmente. Probablemente comenzarán a ver los efectos en sus cuerpos físicos y comenzará una ronda de visitas al médico. Terminarán tomando medicamentos para los dolores de cabeza, dolores corporales, la depresión, la ansiedad, trastornos del sueño, problemas estomacales y una larga lista de otras dolencias. La medicina puede darles un poco de alivio, pero la raíz de su problema es el estrés. El estrés que se ha creado al tratar de cobrar una indemnización por las heridas del pasado, en lugar de darse cuenta de que su trabajo es perdonar a quienes los lastimaron y confiar en que Dios les devolverá el dinero. Por favor, comprenda que a veces la medicina es necesaria y no estoy descartando eso. Pero aunque los síntomas son reales, a menudo están relacionados con el estrés. Yo solo estoy hablando de las causas subyacentes que muchos no reconocen y abordan espiritualmente. Deje de llevar cosas que no se adaptan. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso siempre vivan con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Colosenses 3 del 12 al 13. Somos creados para recibir y dar amor. Si hacemos algo más, es como usar ropa que es demasiado pequeña para nosotros.
Absolutamente odio usar una falda o un par de pantalones demasiado ajustados en la cintura. Todo el día estoy incómoda. Muchas personas se sienten incómodas todo el tiempo. Sienten una carga en su espíritu. No tienen alegría ni paz. Pueden combatir los sentimientos de depresión regularmente. Lo triste es que es posible pasar la vida entera sintiéndose de esa manera y nunca enfrentar la verdad sobre la causa raíz. Odiar a la gente es un trabajo duro y envenena nuestra vida. Dios nos dice en su palabra que nos pongamos amor. Colosenses 3:14. Debemos vestirnos como representantes de Dios, que es amor. Ve a Colosenses 3:12 y a 1 de Juan 4:4. Se nos indica que adoptemos un comportamiento marcado por la misericordia, la piedad tierna, los sentimientos amables, los modos gentiles y la paciencia, que es incansable y sufrida. Dios nos dice que cuando nos negamos a perdonar a los que nos han lastimado, Él tampoco puede perdonarnos nuestras ofensas. Ve a Mateo 6:15. Una negativa a perdonar a nuestros enemigos abre una brecha entre nosotros y Dios. Esto afecta negativamente a todas nuestras relaciones. Cuando estamos enojados, sale de nosotros sin importar con quién estamos enojados. La negativa a perdonar afecta negativamente nuestra fe. Pesa mucho en nuestra conciencia y evita la verdadera adoración. La Biblia en realidad dice que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano y hermana en Cristo. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, del verso 20 al 21. El amor es mucho más que un buen sentimiento hacia alguien. El amor es una decisión. Cuando se nos instruye en la palabra de Dios a ponernos amor, significa que debemos elegir amar a las personas. Es algo que hacemos a propósito, nos guste o no. No creo que pueda elegir si perdonaré a alguien que me ha lastimado o me haya tratado injustamente. Renuncié al derecho de ejecutar mi propia vida hace mucho tiempo. Quiero la voluntad de Dios, así que debo hacer las cosas a su manera. Recientemente hubo algunos artículos periodísticos muy poco amables e injustos escritos sobre nuestro ministerio y familia. Acordamos entrevistas y nos dijeron que se escribieran artículos favorables basados en ellos. Permitimos que el fotógrafo que trabajaba para el periódico asistiera a nuestras conferencias con el propósito de tomar fotografías. El hombre debió haber tomado 1000 fotografías, pero una de las más destacadas que aparecía en el periódico era una imagen grande de nuestros sugieres de pie en la parte trasera de la habitación con montones de cubos de ofrenda. Ya se imaginarán. Esto dejó la impresión de que éramos ministros deshonestos y hambrientos de dinero que se aprovechaban de la gente. Durante 4 días, las portadas del periódico de nuestra ciudad se llenaron de información sobre nosotros que se sacó de contexto y se presentó de manera desequilibrada.
Me duele profundamente. Realmente amo a la gente de mi ciudad y no quería que sintieran que no podían confiar en mí. Por un tiempo estuve avergonzada, incluso de salir, por lo que la gente podría estar pensando. Fui probada en todo lo que había dicho o escrito sobre perdonar a nuestros enemigos. Mi nivel de confianza fue probado, pero por experiencia he aprendido que podría sobrevivir incluso si todos no me aprobaban. Dios me dio la gracia para seguir adelante, pero fue duro emocionalmente. Deseaba desesperadamente defenderme de mis críticos, pero Dios seguía diciéndonos que los perdonáramos. Oramos por ellos y nos negamos a hablar mal de ellos y los dejamos trabajar. La gente de la ciudad que nos amaba comenzó a llamar al periódico y a defendernos. En realidad, los artículos causaron un gran revuelo en la oficina del periódico. Muchas personas cancelaron sus suscripciones. Recuerdo que una mujer llamó a nuestra oficina y dijo: "Nunca he contribuido a su ministerio, pero estoy cancelando mi suscripción al periódico y de ahora en adelante le enviaré el dinero que estaba pagando". Esperamos ver cómo los artículos afectarían nuestro ministerio. La pregunta era: ¿la gente reduciría su donación o la retiraría por completo? ¿La gente aún asistiría a nuestras conferencias? ¿Qué tipo de comentarios obtendríamos? El resultado fue glorioso. El ministerio creció en todos los sentidos. Nuestro apoyo financiero aumentó. La asistencia a nuestras conferencias creció y, en general, la gente nos alentó y nos defendió. De hecho, sentimos que el evento nos catapultó a un nuevo nivel en nuestro ministerio. Era de vital importancia para nosotros obedecer a Dios durante este tiempo y no tratar de reivindicarnos. Caminar en el amor no es fácil cuando las personas no actúan de una manera encantadora. Realmente sentí que el periódico fue muy cruel, mezquino y, en algunos casos, francamente falso. Pero Dios usó el evento para promovernos. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas funcionan juntas para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Nosotros seguimos amando a Dios y haciendo lo que sentimos que Dios nos había llamado a hacer. En lugar de reaccionar con ira, confiamos en que Él nos cuidaría y lo hizo. Quería compartir este ejemplo con ustedes porque todavía puedo recordar el dolor que sentí cuando leí esos artículos. Acababa de regresar de celebrar una conferencia fuera de la ciudad. Estaba muy cansada y no estaba de humor para un shock. Al leer este libro, pude experimentar el dolor de ser juzgada y criticada, traicionada, rechazada o desaprobada. Si es así, puede estar tratando de superar los sentimientos de ofensa, falta de perdón, amargura, resentimiento e ira. Bueno, si te sientes así, solo quiero que sepas que realmente sé cómo te sientes y sé que no siempre es fácil superar estos sentimientos. También sé que hacer la elección correcta vale la pena al final. Así que anímate. Anímate por mi testimonio para presionar la ira y la falta del perdón del pasado. Creo que si lo haces, verás la justicia de Dios manifestada en tu vida. Él te dará doble bendición por tus problemas anteriores. Amén. Él te entregará y te promoverá si sigues caminando el amor.
Haz lo que sabes que es correcto, no lo que tienes ganas de hacer, ¿ok? ¿Quién es tu verdadero enemigo? Culpar es un problema, pero culpar en el lugar equivocado es aún peor. La Biblia dice que nuestra guerra es con el diablo y no con las personas. Ve a Efesios 6:12. Deseamos venganza cuando la gente nos lastima. Pero si el demonio es realmente el que está detrás de todo nuestro dolor, ¿cómo podemos recuperarlo? La Biblia dice que venzamos el mal con el bien. Ve a Romanos 12:21. Satanás es malvado y la forma de vengarse de él es ser agresivamente bueno con todos los que conocemos, incluidos nuestros enemigos. No es natural orar por los enemigos o bendecirlos, ¿cierto? No es la respuesta que el diablo espera. Cuando nos enojamos y nos amargamos, jugamos directamente en sus manos. Abrimos una puerta para que Él pase y le permitimos obtener acceso a muchas áreas de nuestras vidas a través de una actitud implacable. Nuestra alegría se ve afectada negativamente, al igual que nuestra salud, nuestra paz, nuestra vida de oración y nuestros hábitos de sueño. La unidad y el acuerdo producen poder, por lo que es lógico que el desacuerdo y la desunión produzcan impotencia. Mantenerse fuera del estrés. Creo que la lucha es iniciada por espíritus demoníacos enviados por Satanás. Su trabajo es evitar la alegría, la paz, el progreso y la prosperidad. Se envían para destruir negocios, iglesias, ministerios, matrimonios y todas las demás instituciones y relaciones. Dios nos instruye a mantener la lucha fuera de nuestras vidas. Ve a Filipenses 2:3. Eso es imposible de hacer a menos que estemos dispuestos a perdonar libremente y con frecuencia. La capacidad de perdonar requiere una actitud de humildad. Debemos darnos cuenta de que también necesitamos perdón, el perdón de Dios y de los demás de manera regular. La contención llega solo por una actitud orgullosa. No puede venir de otra manera. Donde hay disputas y discusiones, hay un espíritu altivo que se ve a sí mismo como mejor que los demás. Ve a Santiago capítulo 3 del verso 14 al 16. La Biblia dice en Romanos 2:1 que juzgamos a los demás por las mismas cosas que hacemos. Hacemos excusas por nuestras acciones incorrectas. Nos damos misericordia, pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo por los demás. Dios nos hará responsables de este tipo de actitud. Él requiere que perdonemos y presionemos la ira pasada. Pablo le dijo a la iglesia que se alegraría si vivieran en armonía. Filipenses 2:2 dice: llena y completa mi alegría, viviendo en armonía, siendo de la misma mente y con un propósito, teniendo el mismo amor, estando en pleno acuerdo y con una mente e intención armoniosas. Pablo estaba al tanto del maravilloso plan de Dios para sus hijos. Quería que todos recibieran lo mejor que Dios tenía para ellos y sabía que sería imposible si no vivieran en armonía. En las Escrituras se nos enseña repetidamente a vivir en paz. En la Biblia, Jesús mismo es llamado el Príncipe de Paz. Isaías 9, verso 6. Dios
nos ha instruido claramente a Dave y a mí que debemos mantener las luchas fuera de nuestra vida y ministerio, si queremos tener éxito en lo que Él nos ha llamado a hacer. Para hacerlo, debemos ser generosos con el perdón. Debemos negarnos a dejar que la amargura arraigue en nuestros corazones. Ve a Hebreos 12:15. No podemos permitirnos sentirnos ofendidos o seguir enojados. Esto significa que no podemos seguir nuestros sentimientos. Debemos presionar los sentimientos del pasado y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. A veces Dios nos pide que simplemente dejemos ir algo y ni siquiera lo mencionemos. En otras ocasiones nos exige que confrontemos y nos comuniquemos abiertamente sobre situaciones. La comunicación a menudo aclara la confusión y equilibra las situaciones que causan conflictos. Cuando a la gente no le gusta enfrentarse, generalmente es porque no quieren que nadie esté disgustado con ellos o que piensen mal de ellos. Si una persona tiene una adicción a la aprobación, normalmente no enfrentará los problemas de frente. Esta falta de confrontación abre la puerta a mayores malentendidos y conflictos. También hay momentos en los que solo debemos ser pacientes y orar por una situación. Discernir cómo manejar cada situación es una clave real. Un proverbio chino dice: si eres paciente en un momento de ira, escaparás de 100 días de tristeza. La persona que puede enojarte tiene poder sobre ti. Cada vez que te permites permanecer enojado, envenenas tu propio sistema. La Biblia dice claramente que la ira del hombre no promueve la justicia que Dios desea. Ve a Santiago 1:20. Esfuércese por mantenerse alejado de las luchas. Haga un esfuerzo por vivir en paz con todos. Ve a Romanos 12, verso 18. Resiste la tentación de dejar que la ira se arraigue en tu corazón. He descubierto que cuanto más rápido perdono, menos probabilidades tengo de tener un problema real. La Biblia nos enseña a resistir al diablo en su inicio. Ve a 1 de Pedro 5 del 8 al 9. No esperes demasiado para hacer lo que sabes que Dios quiere que hagas. Cuanto más esperes, más difícil será obedecer. Cuando el joven David miró al gigante Goliat, corrió rápidamente hacia la línea de batalla. Ve a 1 de Samuel 17:48. Creo que David sabía que si pensaba demasiado en Goliat, podría huir. Él tomó medidas para obedecer a Dios de inmediato, y siempre debemos hacer lo mismo. Cuando Dios nos pide que tomemos medidas, su gracia está presente para permitirnos. Cuando hacemos las cosas en nuestro propio tiempo, a menudo tenemos que hacerlas con nuestras propias fuerzas. 4 pasos a la victoria. El perdón es una elección que haces y debes trabajar seriamente hacia ese objetivo. Pero entiendo que puede llevar tiempo. Y eso está bien. Si hacemos lo que podemos hacer, Dios hará lo que no podemos hacer. No podemos hacer que los sentimientos equivocados desaparezcan más de lo que podemos hacer que vengan los correctos. Pero Dios puede y lo hará. Si simplemente hacemos lo que las Escrituras nos indican que hagamos, podremos trabajar a través del proceso del perdón. Lo primero que debemos hacer es perdonar a quienes nos han hecho daño. La segunda cosa es orar por ellos como Dios nos ha dicho que hagamos. Otra cosa que Dios nos dice que hagamos es bendecir a nuestros enemigos. Así que eso es lo tercero.
Bendecir a alguien significa hablar bien de ellos y querer cosas buenas para ellos. Rehúsa hablar mal de los que te lastimaron. No sigas hablando de lo que hicieron tus enemigos que te lastimaron. Eso solo mantiene el dolor en ti. También creo que podemos y debemos bendecir a nuestros enemigos de manera práctica. Una vez Dios me llevó a enviar certificados de regalo a alguien que había estado hablando mal de mí. En el momento en que lo hice, sentí un alivio de la herida y la alegría llenó mi alma. No le envié un regalo a esa persona porque pensé que esa persona lo merecía. Lo hice porque Dios bendice a los que no lo merecen y quería ser como Él. La cuarta cosa que debemos hacer es esperar. Y no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. No te rindas. Sigue haciendo lo correcto y espera que Dios cambie tus sentimientos. Yo he aplicado estos 4 principios en mi vida y siempre he visto la victoria sobre los sentimientos adversos. Aprender una nueva respuesta. Nuestros problemas no son realmente los que nos derrotan. Es nuestra respuesta enojada y vengativa hacia ellos. Responder a la ofensa con perdón es una nueva forma. Como la mayoría de las cosas nuevas, al principio no se siente cómodo ni correcto. Es por eso que debemos optar por superar el dolor de la ira. Aprender a actuar según la palabra de Dios en lugar de reaccionar a los viejos sentimientos es una nueva forma. El cristianismo alguna vez fue llamado el camino. Ve a Hechos 9, verso 2. Es una nueva forma de vida que incluye una nueva respuesta a los mismos viejos problemas que hemos tratado antes. Las nuevas formas, como algunos zapatos nuevos, no son cómodos al principio. Pero eso no significa que no sean buenos o efectivas. La vieja forma de responder a la ofensa con ira y falta de perdón no ha producido buenos frutos en tu vida. Así que prueba una nueva forma. No pases tu vida haciendo algo que no funcione para tu bien. Ahora quiero que echemos un vistazo a una de las principales características de la adicción a la aprobación que debemos superar, y es la actitud de complacer a las personas. Así que los espero en el próximo capítulo.